retomamos el curso con una segunda conferencia, recordando que estamos buscando herramientas, movimientos, instituciones, fórmulas de respuesta a los efectos perniciosos de la desinformación. Por lo tanto, tras la primera presentación de un panorama tan novedoso como el que nos ha mostrado el profesor Echeverría, ahora necesitamos conocer qué han hecho, qué hacen, qué harán las instituciones para ayudar al ciudadano, a la ciudadana, para ayudar a la sociedad en la búsqueda de respuestas a los peligros y riesgos de la desinformación. Hemos invitado para ello al subdirector de la Oficina del Parlamento Europeo en España, Jürgen Föcking. Espero haber pronunciado bien. Bueno. Sí, bueno, yo vivo con este nombre ya desde muchísimo tiempo y siempre se pronuncia un poco de manera... Lleva 6 años con nosotros en España, claro. Veréis que puede hacer perfectamente su conferencia en español y que no solo sabe todo lo que ha hecho, lo que está haciendo y qué posibilidades tiene la Unión Europea como, digamos, el superestado que nos gobierna a España como Estado miembro de la Unión, porque está en el Parlamento Europeo, pero también por sus conocimientos profesionales. Él no solo es doctor en economía, sino que ha impartido y imparte clases de economía y de inteligencia artificial. Por lo tanto, Jürgen está perfectamente no solo informado, sino capacitado para darnos toda la información que necesita en este momento el curso, para dar algunas respuestas que ha pedido el profesor Echeverría y que todos hemos hecho nuestras en estos momentos. ¿Qué pueden hacer los poderes de la democracia, los poderes tradicionales, los poderes públicos para regular y sobre todo para defender las democracias? Adelante, tienes la palabra. Muchas gracias, Magis, y es un honor para mí estar con vosotros hoy y estar con vosotros hoy, escucharos. También he escuchado el discurso de Javier, que me ha entusiasmado porque me encantan estas preguntas éticas, un poco más abstractas, pero muy pertinentes también, porque lo que estamos haciendo nosotros en Bruselas es la burocracia un poco a veces, ¿no? Tenemos que inventarnos reglas para ver cómo podemos afrontar este problema de la desinformación. Y lo que voy a hacer hoy con vosotros es presentaros lo que hemos puesto en marcha ya, ¿no? Y he puesto mucha información en las diapositivas. Siempre me equivoco con esto. Las diapositivas, porque si alguien de vosotros está haciendo quizás una tesis o está mirando este tema un poco por estrecho, puede encontrar todos los documentos pertinentes y más importantes alrededor de este tema. Como Magis ya ha dicho, yo soy funcionario europeo, he trabajado durante mucho tiempo en Bruselas, en el campo de la competición, merger control, state aid control, y también hemos trabajado mucho con las grandes plataformas, ¿no? Porque también hemos lanzado muchos procedimientos antitrust contra estas grandes plataformas. Porque si miramos el mundo, ¿dónde estamos nosotros los europeos? Tenemos las grandes plataformas en Estados Unidos, Google, Amazon y no sé qué, las conocemos todos, Facebook. Y tenemos grandes plataformas todavía más grandes de los que ni siquiera conocemos los nombres en China. Tencent, Alibaba, Baidu, que ahora están entrando también aquí. Pero, bueno, son todavía más grandes y tienen principios todavía más distintos de lo que conocemos. Y Javier, tú has dicho los señores del aire. Los señores del aire en los Estados Unidos por lo menos sabemos un poco de qué se trata, pero los señores del aire en China no sabemos nada. Y aquí en Europa, ¿qué tenemos nosotros en Europa? ¿Tenemos grandes plataformas? No,
Tenemos una sola plataforma que pinta algo con los consumidores, y seguro que las estáis utilizando todos o casi todos aquí. ¿Sabéis cuál es? ¿Cuál es la única plataforma que tiene prestigio mundial que tenemos aquí en Europa? Que no sea China o Estados Unidos. ¿Alguien tiene una idea? Seguro que la tenéis en el móvil. Es Spotify. Spotify es una empresa sueca. Y eso es tremendo, ¿verdad? Que nosotros aquí en Europa tenemos un mercado tan amplio, tenemos empresas tan modernas, pero no tenemos una plataforma que pueda competir con las plataformas en Estados Unidos y en China. ¿Y cuál es el valor añadido que nosotros los europeos podemos aportar a todo esto? El valor añadido son los retos éticos. Son las ideas de cómo controlarlo, controlar quizás no, cómo regularlo para que se respeten algunas reglas éticas. Y eso es lo que estamos intentando con la inteligencia artificial, y eso es el tema que me ocupa más normalmente, ¿no? Estoy más bien con este tema, y la desinformación, claro, es solo un trocito dentro de todo este contexto, ¿no? Porque con la inteligencia artificial también tenemos que ver qué pasa en el caso de que haya un accidente con un coche autónomo, cosas que van incluso más allá. ¿Cómo vamos a controlar una inteligencia artificial que se pone más inteligente que nosotros? Al final, todas esas cosas, ¿no? Y estamos en ello también en Bruselas, y es lo que nosotros llevamos al mundo global para ver si podemos encontrar soluciones mundiales para que no se nos va de la mano en algún momento. Y ha funcionado muy bien con la protección de datos. La protección de datos en los Estados Unidos, ¿no? Ahora lo están mirando más, pero antes querían proteger a sus plataformas. Y no voy a hablar de la protección de datos en China. No, somos nosotros los europeos que hemos creado algo que ahora se está aplicando en todo el mundo. Y con la desinformación intentamos hacer más o menos lo mismo. Y como la desinformación, bueno, hay muchas cosas que decir sobre la desinformación, pero como no es mi tema, me he preparado un discurso solemne. así que ahora, a partir de ahora, voy a mirar de vez en cuando mis papelitos aquí para no perderme. Entonces, estamos hablando, claro, de un problema real. ¿Qué piensan los europeos? Os he puesto solo algunas cifras aquí. El 83% de las personas creen que la desinformación amenaza la democracia. El 63% de los europeos más jóvenes se enfrenta a noticias falsas más de una vez a la semana. Yo creo que es todavía más elevado, ¿no? Al día y 100%, diría yo. Y el 51% de los europeos creen que han estado expuestos a desinformación en línea. Y eso me preocupa. Casi la mitad de los ciudadanos de la Unión Europea, el 46%, se informan a través de las redes sociales, solo a través de las redes sociales, y son burbujas, como sabemos todos. Y 6 de cada 10 tienden a compartir esas noticias sin haberlas leído o comprobado su veracidad, ¿no? Y esto es el peligro que tenemos con los medios y las redes sociales, que tú solo tienes que hacer tic, sin mirarlo, sin comprobarlo, y entonces puedes provocar un volcán y una reacción fuerte a veces. Pero, claro, sabemos todos que no se trata de un fenómeno nuevo. Hay evidencia, por ejemplo, de que en la guerra de independencia americana también lo hicieron ya, ¿no?
Benjamin Franklin y todos los fundadores célebres en Estados Unidos se inventaron noticias falsas para promover su proyecto, pero ahora con los medios es mucho más fácil, ¿no? Y llegas a mucha más gente, y hemos vivido durante los últimos años y en concreto durante los tiempos de pandemia con fake news extraordinarias, también dirigidas a la propia Unión Europea. Nosotros nos han atacado mucho a nosotros también, a los funcionarios europeos. Aquí tengo algunas muy estúpidas, pero también algunas de ellas tienen consecuencias graves. Bueno, Pope Francis shocks world, endorses Donald Trump for president, releases statement. Bueno, tonterías, ¿eh? O esto, Pokémon was originally designed for Satanists. Tontería otra vez. Pero también había esto, Breaking Point, Nigel Farage haciendo su campaña para salir de la Unión Europea, diciendo que todos estos turcos van a emigrar a Inglaterra. No tienen nada más que hacer que irse a Inglaterra porque todos quieren vivir ahí. Y media Turquía quiere ir cuando entre en la Unión Europea. Y su campaña era basado en esto. Y eso es fake news o son noticias falsas que han tenido un efecto, ¿no? Es diferente de lo de Pokémon. Esto tiene una dimensión real. Stuffed by Turkey, more than 700,000 Turks will flock to live and work in Britain after the country joins EU. Nadie había dicho que Turquía va a entrar en la Unión Europea, nadie, porque están muy lejos de esto, pero dan por sentado que van a entrar y que después, bueno, todos van a ir a vivir justamente en Inglaterra. Y así, claro, provocas miedo y también, bueno, cambia el resultado de un referéndum como el referéndum del Brexit. En general, los mensajes centrales de desinformación en Europa o acerca de la Unión Europea promueven siempre las mismas ideas, ¿no? Los mensajes a los que nosotros nos afrontamos como representantes de la Unión Europea. La Unión Europea ha perdido contacto con la realidad. La Unión Europea solo produce leyes, burocracia y no sirve para nada, o incluso que perjudica a los Estados miembros. La Unión Europea malgasta el dinero, la Unión Europea se está desmembrando, la Unión Europea está gobernada por lobbies industriales, la Unión Europea no es una construcción democrática. Y ahora os tengo que decir que todas estas son opiniones y la gente puede tener estas opiniones y la Unión Europea no es infalible y necesitamos las críticas, necesitamos la gente que nos provoque con todo esto para bien reflejar, para reformar, ¿no? Para pensarlo bien. Y no tenemos nada en contra que alguien diga todo esto. Pero lo que quiero decir es que estas tesis van a veces con noticias falsas, ¿no? Y no dicen esto, dicen o ponen una noticia falsa, como este. Bueno, sobre todo son discursos anti-inmigración, islamófobos o eurocépticos. Dicen aquí, por ejemplo, que los inmigrantes en Alemania, la Unión Europea da a los inmigrantes en Alemania un billete gratis para ir a un bordel. Y ponen esto, la Unión Europea hace esto. O crisis navideña, la ley prohíbe, una ley europea prohíbe que niños envíen cartas a Santa Claus. Debido a la Ley de Protección de Datos de la Unión Europea aprobada en mayo, las cartas no pueden contener nombre, edad y dirección de los niños, que son tonterías, ¿no? Pero eso es lo que quiero decir. Tú tienes todo el derecho del mundo
de tener esta opinión, que la Unión Europea solo produce leyes, burocracia, ¿no? Eso es muy legítimo, tener esta opinión. Pero si dices esto, para comprobarlo, ya tenemos un problema, ¿no? Y por eso digo que hemos vivido también en Bruselas todo esto con mucha preocupación. Y por eso la Unión Europea ha actuado rápidamente para poner en marcha mecanismos que puedan contrarrestar la desinformación. No solo desinformación acerca de la Unión Europea, pero también desinformación acerca de inmigrantes, desinformación acerca del Brexit, desinformación acerca del colectivo LGTBI en Hungría y Polonia. Para contrarrestarlo, y os he puesto aquí el ejemplo y los enlaces de algo que se llama Mythbusters o EU Fact Checkers, y por ahí vais a encontrar muchos ejemplos más de bulos divertidos, tontos, pero también graves. Sin embargo, el solo fact-checking tiene un efecto limitado. ¿Sabéis por qué? ¿Tiene alguien una idea por qué? Podemos contrarrestar y desmentir lo que queramos, pero ¿cuál es el problema principal con todo esto? Eso, tú le das todavía más importancia a esta tontería y además nunca vas a llegar a la gente que ya se lo ha leído. Porque lo que ponen los fact-checkers al final nadie se lo lee. Si la noticia ya está fuera, la gente ya se ha creído y ya lo ha mandado a miles de otras personas, ya lo ha contado y ya está fuera, ¿no? Y entonces eso no es suficiente. Por eso necesitamos más medidas más contundentes y a un nivel más legislativo. Pero antes de empezar con el marco legislativo, permíteme, por lo tanto, empezar con una comparación muy atrevida. Para luchar contra la desinformación, quizás podemos necesitar algo parecido a lo que tenemos en el Acuerdo de París para luchar contra el cambio climático. Aunque esta comparación es un poco rebuscada, claro, podemos ver tres importantes paralelismos entre las dos cosas, porque se trata de una contaminación del entorno, hay una responsabilidad y hay que hacer esfuerzos por parte de muchos actores y de todos los gobiernos. Como con el cambio climático no es suficiente que solo Europa haga algo, también necesitamos a los Estados Unidos, también necesitamos a China, porque si estos siguen contaminando, el clima empeora. Y con esto la misma cosa. Si las granjas de bots en China o Rusia siguen mandando cosas o desinformación, porque este mundo global de desinformación tampoco tiene fronteras. Y eso ya es la tercera paralela, son amenazas sin fronteras y por eso necesitamos algo que funcione a nivel global. También hay que subrayar que la tecnología no solo es el principal conducto para las noticias falsas y la desinformación, sino también puede ofrecer herramientas para el cambio, para mejorar la situación, porque ya las tenemos, ya no podemos hacer vuelta atrás, vivimos en un mundo con las tecnologías y hemos visto, por ejemplo, en Bielorrusia, que las nuevas tecnologías les han servido para comunicarse, para organizar todos estos eventos, todas estas manifestaciones. Entonces, las nuevas tecnologías, creo que son algo que puede servir para muchas cosas buenas, pero como hemos visto en el Capitolio, también puede ser al revés, y aquí os he puesto algunos de los tweets de Donald Trump,
que siempre han sido muy divertidos. casi los estoy echando de menos, pero eso es broma, pero, pero divertidos han sido. Pero es increíble que un presidente de los Estados Unidos ha podido poner estas cosas. Luego en el debate de esta tarde seguro vamos a hablar con Borja sobre la libertad de expresión, ¿no? Hubiéramos debido cortarle Twitter o Facebook. Eso es una pregunta muy interesante que seguro que vamos a abordar esta tarde en la discusión. Pero también la pandemia nos ha traído muchos bulos peligrosos, incluso gargas de agua tibia y sal y vinagre matan el coronavirus. Estaba fuera ahí durante mucho tiempo y nosotros en Europa hemos intentado contrarrestarlo para evitar lo peor. O un clásico, Bill Gates inventó corona para meternos sus chips en la sangre al vacunarnos. O esto, hemos visto denuncias que las vacunas contienen el tejido pulmonar de un feto abortado y eso es falso. Eso también es un tweet o una noticia que estos Mythbusters han publicado en Facebook para contrarrestar, porque esto estaba circulando, ¿no? Y hemos intentado pararlo para que no haya dimensiones más peligrosas, más amplias de todo esto. Nuestro trabajo en la Unión Europea se centra en maximizar los beneficios de las nuevas tecnologías, porque yo creo mucho en los beneficios de las nuevas tecnologías y reducir los riesgos derivados de la revolución digital, y queremos aprovechar estos beneficios, pero también reducir esta desinformación. Y por eso hemos lanzado un plan de acción contra la desinformación. Y claro, la desinformación es algo flojo. La desinformación es algo que es difícil controlarlo, porque también tenemos el derecho de libre expresión. Y esto es algo sacrosanto en la Unión Europea, un derecho fundamental que estamos promoviendo muchísimo también en el mundo. Además, nosotros tenemos muchos países, sobre todo los países del este, que han sufrido el comunismo, y los políticos que ahora están al mando, que tienen entre 40 y 60, han vivido estos tiempos todavía como adultos, ¿no? Los jóvenes ya lo están olvidando un poco, pero para esta generación de los países del este, de los bálticos, por ejemplo, la libertad de expresión es casi el derecho fundamental más importante. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es mirar un discurso o algo que está diciendo la gente para ver si es desinformación. Pero el límite entre desinformación y opinión es muy, ¿cómo se dice? Flojo, blurred, muy borroso, esa es la palabra. Y hemos lanzado tres proyectos legislativos clave. Un plan de acción europeo para rescatar o para promover la democracia, un código de buenas conductas o un código de buenas prácticas y una ley de servicios digitales, que es la herramienta más fuerte. Y os voy a presentar las pinceladas más importantes de todos estos proyectos. Y aquí tenéis toda la cronología de acciones de la Unión Europea contra la desinformación. Y os lo he puesto aquí no para ahora hablar de todos estos elementos y para que lo aprendáis de memoria, no, es solo para si alguien de vosotros tiene un interés o necesita un documento. Os he puesto esto, y en la próxima diapositiva tenéis también
el link a esta página con esta cronología y podéis pinchar aquí en todos los documentos para encontrar algo, ¿vale? Entonces, eso es todo lo que hay. Y veis que hemos empezado en 2015, no es tanto tiempo, ¿no? Hemos empezado a hablar de la desinformación solo en 2015 y claro, ahí en esa época salían las primeras noticias de quizás los rusos y los chinos estaban intentando con sus granjas de bots cambiar los mensajes que nos llegaban en Facebook. Y hubo algoritmos también en Facebook para ver cómo reacciona la gente y cómo podemos también tener más beneficios, porque bueno, es como funciona Facebook, ¿no? Facebook necesita clics y los bots estaban intentando aprovecharse de este esquema. Y hemos creado un grupo de trabajo y después hubo todo lo del Brexit. Sabemos que en el Brexit hubo injerencia masiva y intentos de influir a la gente. Cambridge Analytics era la empresa, quizás os suena todavía, era un escándalo tremendo. Y hemos lanzado varias cosas y los documentos más importantes se han adoptado justo en diciembre de 2020, porque en medio hubo la pandemia, hemos aprendido mucho de la pandemia también, y hemos lanzado en diciembre una propuesta sobre una norma sobre servicios digitales, un plan de acción para la democracia y orientaciones para reforzar el código de buenas prácticas. Y esos son los 3 documentos clave que os voy a presentar ahora, ¿vale? Y 3 pilares que se reflejan un poco en todos estos documentos: aumentar la responsabilidad y la supervisión sobre los actores cuyos sistemas plantean riesgos, son las plataformas; capacitar a las personas para que entiendan, hay que formar a la gente también tiene que tener posibilidades de saber de dónde viene o qué está haciendo un algoritmo con ellos. Entonces así concretamos un poco lo que tú has pedido hoy en tu intervención, Javier, para que la gente entienda lo que está pasando, ¿no? Y capacitar a los que ayudan a mantener el entorno de la información saludable. Estos son los fact-checkers, es el mundo universitario, son los investigadores, ¿no? Lo que vais a hacer vosotros, Astrid, ¿no? Mirar cómo podemos proteger a los usuarios o de dónde viene todo esto, cuáles son los mecanismos que pueden influir. Y lo que hemos creado es un observatorio europeo de medios digitales. Tiene un nombre muy pomposo, pero es algo que necesitamos, algo que es muy útil. Es una red de investigadores que hace investigación sobre el tema, pero también, bueno, analiza mucho de lo que está pasando, pero también hace fact-checking y está contrarrestando noticias para ponerle un poco de orden, ¿no? Porque hubo muchos fact-checkers, pero tú tampoco sabes si los chinos están detrás de los fact-checkers, ¿no? Si los fact-checkers te hacen una opinión y los fact-checkers también son una noticia falsa, es un problema, ¿no? Es muy, muy, muy difícil todo esto. Y por eso empezamos con el Plan de Acción Europa para la Democracia, para que no pase algo como ha pasado en Estados Unidos, que los chinos han participado, ¿no? Pero hubo una injerencia china, o rusa, más bien rusa, en las elecciones Estados Unidos. Hubo, como sabemos hoy, también injerencia rusa en Cataluña. Hubo injerencia rusa y china en el referéndum de Brexit, ¿no? Y eso hay que evitar, bueno, tenemos que reforzarnos, ¿no? Para que no pase, porque creo que eso es algo que no nos podemos permitir.
Y aquí estamos. ¿Por qué presentamos este plan de acción para la democracia? Como ya he dicho, lo hemos adoptado hace muy poco tiempo, en diciembre del año pasado, y este plan establece medidas específicas para promover elecciones libres y justas y una fuerte participación democrática para apoyar a los medios de comunicación libres e independientes y para contrarrestar desinformación. Y es muy importante subrayar que nuestra estrella del norte en todo esto ha sido la protección de los derechos fundamentales, el derecho de votar, pero también otra vez la libertad de expresión. Especialmente para los Estados miembros en el este ha sido muy importante porque no han podido expresarse y no han podido votar durante muchísimo tiempo. Y si se aplica en su totalidad este plan de acción, va a garantizar, o lo esperemos por lo menos, que Europa disponga de un fundamento democrático más sólido para asumir los retos de la crisis sanitaria, económica y climática que estamos afrontando, ¿no? Y los populismos han subido muchísimo, o han bajado ya un poco más, pero pueden resurgir en cualquier momento. Y la Comisión va a revisar este plan en 2023, justo antes de las próximas elecciones europeas. Pues, ¿qué es este plan? Tiene 3 pilares: proteger la integridad electoral y promover la participación democrática. Bueno, el derecho de no votar también es un derecho, sobre todo aquí en España, pero claro, ¿no? Para tener una representación democrática es siempre mejor que vote más gente. Y eso siempre para nosotros, la oficina del Parlamento Europeo en Madrid, es un problema, porque aquí en España hay este derecho de no votar, ¿no? En la Constitución incluso. Y a partir de un momento nosotros ya no podemos hacer publicidad para las elecciones europeas aquí en España. En otros países sí siguen haciendo publicidad, pero aquí nosotros nos tenemos que callar 2 semanas antes. Y así también se ve cómo este derecho se aplica de manera diferente en varios Estados miembros. Lo que también queremos hacer es reforzar la libertad de los medios de comunicación, y creo que muchos de vosotros estáis trabajando en este ámbito, y contrarrestar la desinformación y la lucha contra la desinformación durante elecciones. Es muy importante para nosotros. No voy a hablar ahora de los primeros lugares, porque el tercer lugar habla más de desinformación. Solo os he puesto aquí, si os interesa lo que implica el primer pilar, son varias acciones concretas. También el segundo pilar, sobre todo, y esto te puede interesar a ti, es también cómo proteger a las mujeres periodistas. Y el tercer lugar habla de la desinformación, y para nosotros hoy es el pilar más importante: cómo combatirá el plan de acción la desinformación y la injerencia extranjera. La labor de la Unión Europea salvaguardará plenamente el derecho de las personas a expresar sus opiniones en un procedimiento electoral, y las acciones pretenden mejorar la capacidad de la Unión Europea y los Estados miembros para hacer frente a desinformación extranjera, introducir más obligaciones y responsabilidad para las plataformas en línea y capacitar a los ciudadanos para que tomen decisiones con conocimiento de causa. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Desarrollar la caja de herramientas de la Unión Europea para contrarrestar operaciones. Vamos a establecer un código de buenas prácticas, que es un poco, bueno, las grandes plataformas tienen que ponerse de acuerdo de cómo hacerlo, ¿no? Es autorregulación,
no decimos a las plataformas tenéis que hacer esto, esto es más bien hablad entre vosotros y venidnos con una propuesta y boosten media literacy, raising awareness. Entonces esto es para que los ciudadanos se formen mejor. Y todas estas medidas vienen con dinero, ¿no? Tenemos proyectos para financiar proyectos de investigadores, proyectos de Mythbusters, proyectos de fact-checkers, proyectos de observatorios fake news para apoyarles a encontrar dónde están los peligros. Y creo que hay una buena razón por la que lo hemos nombrado el plan de acción para la democracia, ¿no? Porque es tan importante, estamos hablando de algo tan importante que puede afectar a nuestra democracia. La damos por sentada, ¿no? Todo lo damos por sentado, pero no lo es y tenemos que luchar también por ello, ¿no? Y por eso toda esta financiación y todas estas ideas. Y como ya os he dicho, hemos establecido o estamos trabajando en un código de buenas prácticas para las plataformas, para que no haya fusión de desinformación en las grandes plataformas. Y este código de buenas prácticas es el primer instrumento de autorregulación del mundo para luchar contra la desinformación. Los Estados Unidos todavía no tienen nada a este respecto. China, nada, claro. Y nosotros hemos intentado establecer algo para que se sientan los de Google, los de Amazon, los de Facebook, los de TikTok, para mirar, para que entiendan que hay un problema, porque nos ha costado muchísimo. Porque las grandes plataformas han dicho, yo pongo la plataforma, lo que está sucediendo, lo que está pasando en la plataforma no me interesa. Yo pongo la plataforma, yo no tengo nada que ver con el contenido, ¿no? Y nos ha costado casi 3-4 años para convencerles de que sí que hay un problema, hay que hacer algo. Y por eso este código de buenas prácticas. Primero, vamos a ver lo que tenemos ya. ¿Qué tenemos en nuestro código de buenas prácticas? Os he puesto solo 10 puntos aquí, ¿no? El código es un poco más largo. Todo lo que hemos puesto ahí son cosas, no tiene el nivel de una ley, ¿no? Es más bien un autocompromiso de las plataformas. Y lo han firmado todos. Y lo que dicen es que hay que adaptar las políticas publicitarias para prevenir la desinformación como método de obtener beneficios económicos, ¿no? Porque el business model de las plataformas es más clics, más dinero de los que están poniendo anuncios. Más clics siempre son las noticias que son raras, que son estúpidas, que son falsas, ¿no? Con las noticias falsas puedes hacer más dinero que con una noticia sobre un nuevo reglamento X, claro, ¿no? 2. Asegurar transparencia y responsabilidad pública en el uso de datos de usuarios en los emplazamientos publicitarios, que es un poco lo mismo. Asegurarse que el contenido patrocinado, incluyendo el político, esté diferenciado del resto de manera apropiada. Vuelvo al Brexit. Han puesto anuncios solo con esta imagen de los turcos que estaban llegando y parece que lo ha mandado una persona privada, pero no era así. Era no un partido político, pero era la campaña del Brexit que lo había financiado y los usuarios no podían saberlo. Y ahora se han comprometido las plataformas que el usuario, si quiere, puede saber quién ha financiado
este contenido. Ha sido muy difícil a imponerlo a estas plataformas. 4. Las plataformas deben tomar las medidas necesarias para habilitar con acuerdo a la privacidad para el uso de fact-checkers. Entonces los fact-checkers tienen el derecho de hacer su trabajo y los usuarios pueden hacer una serie de ajustes avanzados. Si no quieren todo esto, pueden tener el derecho o tienen que tener el derecho de apagarlo. Las plataformas, en cooperación con medios públicos y privados, deben tomar medidas para mejorar la visibilidad de medios de confianza. Algunos, creo que era YouTube, que ahora tiene un botón incluso que te lleva a una página de un fact-checker que te haga o que ha hecho un análisis de esta noticia. Entonces ya están haciendo algo, pero hemos tenido que empujarles, porque para ellos conlleva un coste adicional. Además, cuando sea posible, las piezas periodísticas con más lecturas deberán ir acompañadas de sugerencias a noticias relacionadas. Eso también es algo que Google ahora está haciendo. Las plataformas deben habilitar herramientas user-friendly para conectar con organizaciones fact-checking. Se repite también un poco, ¿no? Y las plataformas que usan sistemas de aviso o flagging deben diseñar salvaguardas para evitar abuso y deben cooperar mediante la revelación de datos sobre el funcionamiento de sus servicios. Entonces, investigadores que quieren saber cómo funciona todo esto, no los algoritmos, porque nunca nos van a dar los algoritmos, como tú has muy bien dicho, Javier, nunca nos van a dar los algoritmos, pero por lo menos nos tienen que decir cuáles son los criterios y cómo lo hacen. Y así ya hemos avanzado mucho, pero no es suficiente. Y eso se ha demostrado durante la pandemia, que no es suficiente todo esto, que necesitamos más. Queremos todavía más en el futuro reducir los incentivos económicos para la desinformación, porque Facebook sigue ganando dinero con noticias falsas, sobre todo con noticias falsas. Capacitar a los usuarios para que realicen una labor activa en la lucha contra la difusión de la desinformación, ¿no? Que por lo menos les hacemos pensar antes que hagan un forward de todo lo que tienen, todo lo que ven. Si tú pones, cuidado, eso puede ser una noticia falsa, quizás 100%, 20% de la gente se toma un minuto para pensarlo, y eso ya es algo. Así ya reducimos un poco el alcance de todo esto. Mejorar la cooperación con los verificadores de datos de todos los estados miembros de idiomas. Hacer a los investigadores un marco de acceso a los datos. Y eso es muy, muy, muy importante para tener más transparencia, para que entendamos mejor, por lo menos un poco mejor, lo que está pasando dentro de estas plataformas. ¿Quiénes son los firmantes hasta ahora? Bueno, son Microsoft, Google, Twitter, Facebook, Firefox, TikTok incluso, y muchos más de las plataformas pequeñas. No tienen muchas ganas de participar en esto, pero no les queda remedio, porque ahora vemos que incluso los Estados Unidos están moviéndose en esa dirección. No sé si habéis visto la entrevista de Biden ayer, que ha dicho que Facebook está haciendo algo muy mal con la pandemia, y Facebook es responsable por el hecho de que ya no se vacunen los que quedan ahí en Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos no está avanzando con la vacunación porque la gente es anti-vax. Y dice Biden que Facebook es responsable. Entonces ya vemos que ya en Estados Unidos también están pensando en esa dirección. Y quizás aquí se aplica lo que os he dicho antes. Nosotros en Europa no tenemos las plataformas, pero en lo que podemos liderar es
definir retos éticos y un marco ético para todo esto. Y creo que está funcionando más o menos. ¿Cómo se controlará la aplicación de este código? Bueno, es un código, puedes firmar y después puedes decir no me importa más, no es papel mojado. Pero todas estas plataformas tienen que publicar informes periódicos y los servicios grandes además tienen que hacer informes cada 6 meses, evaluar los riesgos vinculados al fenómeno de la desinformación y los pequeños tienen que informar anualmente, lo que ya es algo, porque por lo menos tenemos algo. Y si, por ejemplo, Google nos está haciendo informe fantástico y Facebook no nos da nada, eso es peer pressure ya, ¿no? La prensa va a decir, bueno, pero Facebook, ¿dónde estás tú con tu informe? Así animamos un poco la competencia entre las plataformas para que nos ayuden en esto. Y creo que ya estamos en un momento también en el que las grandes plataformas ya no pueden decir yo no tengo nada que ver con todo esto, porque nosotros los consumidores ya estamos pensando de manera diferente. Somos mucho más conscientes ahora de los peligros de las plataformas y ya no somos, Facebook es lo mejor del mundo. No, creo que muchos ya sabemos que ahí hay algo que no está funcionando bien. ¿Cuáles son las próximas etapas? La Comisión pedirá a los firmantes que se reúnan y refuercen el código para incluir todos los elementos que he mencionado. Vamos a animar a nuevos signatorios y queremos un nuevo proyecto de este código este otoño. Entonces, bueno, creo que en diciembre vamos a publicar un nuevo código de conductas reforzado, con más obligaciones y quizás obligaciones un poco más fuertes. Y ahora el último documento en este contexto, esto es la Ley de Servicios Digitales, y la Ley de Servicios Digitales es una herramienta más fuerte, más contundente, porque es un reglamento. Y los que saben un poco de la legislación europea, sabéis que un reglamento se aplica directamente, ¿no? Es ley europea y tiene mucha fuerza. Perdón. Y con esta ley de servicios digitales no queremos solo centrarnos en la desinformación, ¿no? Esto es todo, toda la regulación de las grandes plataformas, también es el antitrust, de que tienen demasiado poder, que están explotando a sus competidores, etcétera, etcétera. Todo se hace en el Digital Services Act y en el Digital Markets Act, que es un producto legislativo muy complejo. Lo que voy a hacer ahora con vosotros es solo mirar una pequeña parte que habla de la desinformación, ¿vale? Porque el Digital Services Act regula las obligaciones de los servicios digitales que actúan como intermediarios en su función de conectar a los consumidores con bienes, servicios y contenidos. Y eso hasta ahora o hasta hace poco ha sido un wild web, ¿no? Todo el mundo podía hacer un poco lo que quiera, pero ya no, porque ahora queremos más transparencia, tenemos más protección del consumidor y queremos más rendición de cuentas. ¿Y cuáles son las normas vigentes en este momento? Tenemos una directiva del año 2000, y claro, 20 años en el mundo digital, 2000 es como la Edad Media, ¿eh? No tiene nada que ver con la actualidad, y en 20 años hemos visto una revolución digital con importantes ventajas para los consumidores, pero también con muchos más riesgos. ¿Cómo lucha
este Digital Services Act contra la desinformación. Vamos a establecer medidas concretas sobre los contenidos, la publicidad, los procesos algorítmicos y la mitigación de riesgos en las plataformas online, y retos específicos relacionados con la desinformación son los que tenemos ya más o menos en este código de buenas conductas, pero lo estamos incorporando ahora en una herramienta más fuerte que es un reglamento. Pero lo más importante quizás es que podemos obligar a las plataformas de retirar contenido si es ilegal, pero lo que queremos hacer es, o lo que queremos establecer es transparencia, porque estas plataformas ya tienen muchos moderadores, ya están retirando muchos mensajes, sobre todo si, bueno, por ejemplo en YouTube, ¿no? Hay tantos vídeos que se suben que contienen violencia. Entonces todas esas empresas tienen ya un ejército de moderadoras que lo retiren. Y claro, nosotros queremos saber qué está pasando exactamente, cuáles son los criterios. También queremos que los usuarios puedan preguntar, pero ¿por qué me habéis cerrado la cuenta? ¿No? Eso es otra vez la libertad de expresión que queremos mantener, porque otra vez los límites entre algo que es ilícito y algo que es solo una incitación a violencia o solo un hate speech, ¿no? Son borrosas, eso, ¿no? Borrosas, los límites son borrosos, ¿no? Y cada una de las plataformas tiene sus criterios y nosotros queremos saber o queremos darles a los usuarios la posibilidad de saber por qué lo han retirado. Nosotros queremos que se retiren las cosas graves, pero tampoco queremos que se retire todo porque quizás no les gusta a un Estado miembro o a un gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Y otra vez lo hemos visto en Hungría y Polonia, ¿no? Donde los gobiernos están intentando influir a estas moderaciones o a esta moderación de las plataformas. Tampoco nos ha gustado lo que ha pasado en Estados Unidos, que de repente han cerrado el tweet o la cuenta de tweet de Trump. Ha sido, bueno, una noticia muy buena. Twitter quería que salga hip y de moda, pero claro, es un poco arbitrario, ¿no? Porque hay muchos que dicen estas cosas y de repente cierras la cuenta de una persona. Y aquí en Europa decimos que para hacer esto necesitamos un procedimiento transparente. No puedes de un día a otro cerrar una cuenta, incluso si es la cuenta de Trump, de un payaso, pero no puedes hacerlo, ¿no? Y por eso queremos más transparencia. Siempre respetando los derechos fundamentales y la libertad de expresión. Y otra vez, para las grandes plataformas que tienen más de 45 millones de usuarios, que son 10% de la población europea, necesitamos normas muy específicas, tienen que hacer informes muy específicos, no les gusta para nada, pero con este reglamento van a tener que hacerlo. Y así vamos también a crear una masa de datos accesibles para los investigadores, para que pueden criticarlo, ponerlo en cuestión. Nosotros también tenemos que aprender, ¿no? Porque sabemos tan poco de lo que está pasando que necesitamos estos datos para avanzar. Y lo que estamos creando otra vez, y en eso Europa siempre es muy bueno, crear otra institución. Hemos creado o vamos a crear un Consejo Europeo de Servicios Digitales que contiene coordinadores nacionales
que va a mirar todo esto y analizar todo esto, y también va a tener un presupuesto para financiar proyectos, bueno, un poco lo que hacemos siempre, estas cosas. Y habrá sanciones, y por eso digo que es una herramienta muy contundente. Por primera vez nos vamos a dar una herramienta legal para sancionar a las plataformas. Antes era más bien autorregulación o corregulación. Ahora tenemos una herramienta que dice que en casos extremos podemos imponer multas de hasta el 6% de volumen de negocios mundial de un proveedor de servicios. Y claro, esto no se va a aplicar si Google no haya retirado un tweet que critica a la presidenta de la comisión, ¿no? Para nada. Eso es para casos en los que, por ejemplo, hay claramente una injerencia de Corea del Norte, por ejemplo, en las elecciones de Estonia, y una plataforma no nos ha avisado, aunque haya habido pruebas bastante claras, ¿no? Esto sería un caso en el que podríamos ahora también ir al juicio y a pedir esa sanción. Y en todo esto se aplica el principio de subsidiariedad. Sabéis que este principio dice que las cosas que se hacen mejor a nivel nacional se hacen a nivel nacional, y solo las cosas que no se pueden hacer a nivel nacional se hacen a nivel europeo. Entonces nosotros, la Comisión o el Parlamento Europeo, solo intervenimos si en un Estado miembro hay un problema y el Estado miembro no sabe cómo afrontarlo, entonces sube al nivel de las instituciones europeas. Y con esto ya voy a acabar para discutir. Han sido muchos documentos legislativos, y eso siempre es un poco mi dilema, porque la burocracia es la burocracia al final, pero por lo menos han sido 3 herramientas concretas, y veis que por lo menos estamos intentando luchar contra la desinformación, por lo difícil que sea. Muchas gracias por la atención, y ahora estoy aquí para preguntas.